Bienvenidos al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con sociopolítica y también este vídeo tiene cierta relación con la tecnología del automóvil. Vamos a ver las emisiones de CO2 y cómo se está tratando todo esto a través de la Unión Europea. Por lo tanto, si te interesa, quédate. En primer lugar, vamos a definir qué es el CO2. El CO2 es un gas que se denomina dióxido de carbono. También lo podemos encontrar como anhídrido carbónico o como gas carbónico. De las tres maneras nos estamos refiriendo al mismo gas. El CO2 existe naturalmente en la atmósfera como un gas considerado como gas traza. El gas traza es aquel que se encuentra en la atmósfera en concentraciones menores del 1%, pero hoy es de alrededor de 410 partículas por millón, es decir, hoy en día se encuentra aproximadamente cerca del 0,04% en la atmósfera. Como veis, es una acumulación de CO2 bastante pequeña, pero importante dentro de lo que supone este gas para el calentamiento global. Por lo tanto, el dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero. La quema de combustibles de carbono desde la revolución industrial ha aumentado rápidamente su concentración en la atmósfera, lo que ha llevado a un calentamiento global del planeta. Para ser más exactos, el planeta está sufriendo un calentamiento global impulsado por los ciclos de la Tierra y el Sol, pero nosotros, a través de las contaminaciones, a través de las industrias y los vehículos, estamos colaborando a ese calentamiento global de una manera bastante importante. Aquí estamos viendo la fórmula de la gasolina, C8H18. Es un hidrocarburo o combustible. Todos los hidrocarburos y combustibles están formados por una cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno. Bueno, esto sería la fórmula de la gasolina. Si a esto le sumamos oxígeno, entonces la reacción nos da CO2 más agua. Bueno, esto es la fórmula básica de una reacción completa de combustión. Esta reacción está ajustada y por lo tanto vemos que cuando quemamos gasolina, pues se forma CO2 más una proporción de vapor de agua. Bueno, pues hay que tener claro que en toda combustión que se utilice un combustible formado por carbono e hidrógeno y oxígeno, siempre vamos a tener CO2. Y la cantidad de CO2 que tengamos dependerá del consumo de ese combustible, lógicamente. Bueno, pues el CO2 lo vamos a formar tanto en las industrias a través de los humos que se emiten, aunque esto cada vez está mucho más controlado, y también hasta incluso en menos proporción a través de los vertederos y de las basuras orgánicas. Por supuesto, también los vehículos de transporte por carretera son los máximos responsables de la emisión de CO2 que hace el transporte en carreteras. ¿Qué es el efecto invernadero? Aquí, en este dibujo, hemos representado la Tierra y el Sol. Vamos a dibujar esta corona circular circunscrita a la atmósfera como representación de la zona donde se van a alojar todos los gases contaminantes que colaboran con el efecto invernadero. No es exactamente así, pero para ilustrarlo mejor voy a explicarlo de esta manera. El Sol emite una cantidad de radiación hacia la Tierra y luz solar. Una parte rebota y vuelve hacia el espacio exterior, rebota en la atmósfera. Pero de todo lo que es la radiación que incide sobre la Tierra, una parte también rebota y quiere irse hacia el espacio exterior, pero llega a una zona de la atmósfera que está compuesta por ciertos gases que absorben esa radiación y hasta incluso la reflejan, una parte muy pequeña hacia el espacio exterior y otra parte hacia la Tierra. Por lo tanto, parte de esa reflexión va hacia el espacio exterior y parte vuelve otra vez a la Tierra. Esto ocurre en varios puntos donde incide la luz solar, que es prácticamente todo el planeta. Entonces, toda la acumulación de gases como el CH4, el metano, el vapor de agua, el CO2, que es el más importante y el objetivo de este vídeo,
y el O3 colaboran a todas estas reflexiones y refracciones. Bueno, en cualquier lugar, toda la reflexión que no puede salir de la atmósfera y es reflejada otra vez hacia el interior es lo que hace que aumente la temperatura de la Tierra. Normalmente, el efecto invernadero es un efecto natural. Y sin ese efecto, nosotros no podríamos vivir, porque el planeta sería demasiado frío. El problema viene cuando el reflejo que sale hacia el espacio exterior ya se limita muchísimo por los gases contaminantes que tenemos acumulados en la atmósfera y se refleja mucho hacia la Tierra, generando que, primero, se recaliente más por efecto de reflexiones, pero tampoco deje escapar el calor hacia el espacio exterior. Por lo tanto, empieza a sufrir la Tierra un recalentamiento, es decir, sube la temperatura media a lo largo de los años y de los siglos. Por lo tanto, el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. También están el metano, el óxido nitroso, el ozono, el vapor de agua y otros muchos. Pero, entre todos, el más peligroso es el dióxido de carbono. La concentración actual es de alrededor 0,04%, es decir, 410 partículas por millón en volumen, un 45% mayor a los niveles preindustriales, que era de 280 partículas por millón. Estamos hablando del siglo XIX. Por lo tanto, hemos visto que la cantidad de partículas ha aumentado entre el siglo XIX y el siglo XX muchísimo. Entonces el CO2, como he dicho, es el más peligroso ya que tiene un poder mayor de calentamiento que todos los otros gases combinados y está presente durante siglos en la atmósfera. La ventana atmosférica del espacio, lo que consideramos mirando hacia el cielo, la ventana atmosférica hacia el espacio, es transparente a la luz visible, pero está parcialmente cerrada a la radiación ultravioleta, y esto lo hace el ozono. El ozono nos protege a altas cotas en la atmósfera, aunque al nivel del mar es perjudicial para nuestra salud. Y también está cerrada a la infrarroja. La infrarroja, que es la luz o frecuencia que nos calienta el planeta, la cierra el CO2, el vapor de agua, diversos polvos, aerosoles, fluorocarbonados, etc. Es decir, que hay un montón de gases que algunos incluso nos pueden beneficiar allá arriba, pero otros nos pueden perjudicar, como son el CO2. Por lo tanto, la Tierra comienza con un recalentamiento global, y ese recalentamiento global ha llegado ya hasta 1,2 grados centígrados más de lo que teníamos en la época preindustrial. Se prevé, aunque esto es una aproximación, que en el 2024 podamos llegar a una temperatura de 1,5 grados más. Por lo tanto, esto hay que controlarlo de alguna manera, porque este recalentamiento global hace que los polos se derritan, y entonces va a subir el nivel de agua de los mares, y esto va a colaborar a un cambio climático bestial. Por lo tanto, esto lo tenemos que solucionar de alguna manera, aunque es difícil la solución. Muy bien, ¿cuánto contaminan los automóviles? Bueno, pues el transporte, en general, tiene la cuarta parte de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, medidas en 2019. Es la cuarta parte de las emisiones de CO2. El 71,7% es el transporte por carretera. Estos son datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Para reducir las emisiones de CO2 y alcanzar la neutralidad climática significa que no se aporta con el transporte más CO2 a la atmósfera, es decir, no hay un aumento de CO2. En todo caso, no es que no va a haber un aumento de CO2, sino que además puede haber una disminución del CO2. Esto está todo impuesto por el Pacto Verde Europeo, el New Green Deal. Hay que disminuir un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte para 2050, respecto a los niveles de 1990. Esto es difícil. El transporte es el único sector en el que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en las últimas 3 décadas, con un incremento de un 33,5% aproximadamente entre
1990 y 2019. El propósito del 90% que hemos comentado antes no será fácil de alcanzarlo, ya que las reducciones de las emisiones se han ralentizado muchísimo. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Pues muy simple, porque cada vez hay más personas que utilizan medios de transporte que emiten CO2. Por tanto, las proyecciones actuales sitúan la disminución de las emisiones de transporte para 2050 en solo un 22%, que está muy por debajo de los objetivos actuales, que son ese 90%. Por lo tanto, se ve claramente que no vamos bien con el tema de las emisiones de CO2. Todo esto son datos sacados de la Unión Europea y datos oficiales. Bien, aquí se ve un gráfico cuya fuente es la Agencia Europea del Medio Ambiente y también está extraído de la página web de la Unión Europea, en el cual en el eje horizontal aquí abajo tenemos los años desde el año 1990 hasta el año 2019 y aquí vemos porcentajes de emisión de CO2 partiendo de 100, que es el origen que se considera en 1990. Entonces, partiendo de 100, que se considera el cero, vemos que lo que es el sector del transporte doméstico ha ido en aumento durante todos estos años. Ha tenido épocas en que ha bajado un poquito, pero sigue aumentando por el tema de que cada vez hay más vehículos en circulación. Sin embargo, todo lo que es el sector de la agricultura, la industria, suministro energético y residencial y comercial han ido a la baja. Por lo tanto, en estos sectores se está haciendo los deberes correctamente. En cuanto al transporte doméstico, también están haciendo los constructores de automóviles grandes esfuerzos para conseguir reducir las emisiones lo máximo. Pero parece ser que es un tema bastante más complicado. En este gráfico podemos observar, también es la fuente, la Agencia Europea del Medio Ambiente, podemos observar que el transporte por carretera abarca lo que es el 71% de lo que es la contaminación, 71,7% de la contaminación. Lo que es la navegación solamente tiene un 14%. La aviación civil un 13,4%. Otros un 0,5% y trenes un 0,4%. Pues bueno, si os fijáis, del transporte por carretera, el 60,6% de la responsabilidad la tienen los coches que utilizamos a diario, el 27,1% los camiones pesados, el 11% los camiones ligeros o las furgonetas y el 1,3% las motocicletas. Por lo tanto, tenemos un serio problema con los coches que utilizamos a diario para desplazarnos, es decir, los turismos, aunque hay que controlar las emisiones de todo, en general. Los coches, por tanto, son los más contaminantes. El transporte por carretera representa aproximadamente una quinta parte de las emisiones de la Unión Europea. Los coches son el principal contaminante, ya hemos visto que tienen la responsabilidad de un 60,6% del total de las emisiones de transporte en carretera en Europa. Entonces, nos podemos preguntar, ¿los coches eléctricos son una alternativa más limpia? Bueno, aquí lo que nos tenemos que preguntar primero es cómo se pueden reducir las emisiones de CO2 en los vehículos. Para hacerlo hay dos opciones. Hacer que los vehículos sean más eficientes, cosa bastante complicada en cuanto a las emisiones de CO2, o cambiar de combustible utilizado a combustibles que generen menos porcentaje de CO2. Pero al final seguiremos generando CO2 si utilizamos combustibles fósiles. Los coches eléctricos están ganando terreno y fueron el 17,8% de todos los nuevos vehículos de pasajeros matriculados en 2021. Esto estamos hablando de la Unión Europea. Por lo tanto, la venta de los vehículos eléctricos, es decir, vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables, se han disparado desde 2017 y se han triplicado en 2020. Pero en 2023 siguen aumentando considerablemente las ventas de este tipo de vehículos. Aquí estamos viendo unos gráficos de las matriculaciones en España durante el primer trimestre del 2023 en porcentaje. Como vemos, en España en porcentaje, lo que más se ha vendido es gasolina, en un 43,1% durante el primer trimestre del 2023. El diésel ha tenido unas ventas de un 13,6%, los full HEV, que son los híbridos que no son enchufables, se han disparado hasta el 30,4%, los enchufables a un 6,3%,
Los eléctricos puros estamos muy bajos, estamos en un 4,5% de las ventas, y otros pues tienen aproximadamente un 2,2% de las ventas. Todos estos datos están sacados de la página web de Electromaps, una página web que recomiendo que la consultéis porque aporta muchos datos, muchas informaciones importantes, sobre todo de cara a la gente que tiene algún híbrido enchufable o algún coche eléctrico, o quiera estar enterado de cómo va la tecnología en los eléctricos. En esta otra tabla vemos las matriculaciones en Alemania durante el primer trimestre del 2023, también en tanto por ciento. Vemos que el gasolina en Alemania está en un 37,3% de las ventas, es decir, por debajo de España. El diésel está en un 18,9%, es decir, ha vendido en porcentaje más vehículos diésel Alemania que España. Los full HEV están en un 20,4% con respecto a España, que lo teníamos en un 30,4%. Los conectables, los híbridos conectables de más de 40 kilómetros de autonomía en eléctrico, están en un 5,6% con respecto a España, que lo tenemos en un 6,3%. Es decir, aquí vamos bien, tanto en venta de full hybrids como de PHEVs. Pero sin embargo, en vehículos eléctricos aquí sí que nos llevan mucho la delantera, es decir, han vendido un 14,2% con respecto a un 4,5% que tenemos nosotros. En otros se han quedado en un 0,5%. Si queréis ver más mapas de matriculaciones durante el primer trimestre, os aconsejo que os dirijáis a esta web que tengo puesta aquí abajo, que está muy bien y tiene unos estudios bastante exhaustivos de todos estos datos. No os lo perdáis, es una página muy interesante. Perfecto. Entonces, las furgonetas eléctricas representan el 3,1% de la cuota de mercado de las nuevas furgonetas matriculadas en 2021. Entonces, ¿cuánto CO2 produce un coche? Aquí no tenemos que centrarnos en lo que tira por el tubo de escape solamente. Es decir, no hay que centrarse solo en las emisiones generadas durante su uso, sino que también tenemos que centrarnos en las emisiones que causan su producción y eliminación, que son bastantes. La producción y el desecho de un automóvil eléctrico es menos respetuosa con el medio ambiente que un automóvil, por ejemplo, con motor de combustión interna, bien sea gasolina o bien sea diésel. Esto todo es debido a que tiene un componente muy importante, que es la batería. Y la batería es una pieza que emite muchísima contaminación. También se emite muchísima contaminación durante el proceso de fabricación y durante el proceso de desecho de todo el vehículo. El nivel de emisiones de los vehículos eléctricos varía según la producción de electricidad. Evidentemente, si un vehículo eléctrico se carga siempre de energías renovables, como por ejemplo puede ser la fotovoltaica, pues entonces las emisiones durante la conducción las podemos considerar como cero emisiones. Pero realmente no es así, porque cargamos los vehículos desde centrales nucleares, desde centrales térmicas, desde el enchufe de casa. Por lo tanto, no emitimos por donde conducimos, pero sí emitimos en las centrales eléctricas. Aún así, si se tiene en cuenta la combinación energética media europea, los coches eléctricos son más limpios que los que funcionan con gasolina, en general. Si la electricidad proviene de fuentes renovables, energía solar, energía eólica, etc., entonces los automóviles eléctricos son menos dañinos en una proporción muy importante para el medio ambiente. Todo esto viene influido e impulsado por los planes de la Unión Europea, también para que las baterías sean más sostenibles. Entonces hay un plan para las baterías, lo podéis consultar en la web de la Unión Europea. ¿Cuánto CO2 produce un coche? Bueno, pues un coche de gasolina produce 2.392 gramos por litro de CO2. Es importante. Si tenemos un consumo de 6 litros por kilómetro, se calcula rápidamente que nos produce 143,5 gramos de CO2 por kilómetro. Un diésel produce 2.640 gramos por litro, es decir, produce más CO2 un litro de diésel que un litro de gasolina. Pero normalmente el consumo del diésel es menor que el consumo de gasolina. Por lo tanto, el cómputo total de CO2 va a disminuir. Si consideramos un consumo de 5 litros por kilómetro, entonces nos vamos a unas emisiones de 132 gramos por kilómetro. El GLP, que es el gas licuado del petróleo, genera 454 gramos por litro. Con un consumo de 6 litros por kilómetro, tenemos una emisión de CO2 a la atmósfera de 99 gramos por kilómetro. Y el gas natural comprimido
produce 2.252 gramos por kilogramo. Generalmente en el gas natural comprimido hablamos de kilogramos, no hablamos de litros. Con un consumo de 4 kilogramos a los 100 kilómetros, esto implica que estamos generando entre 90 y 106 gramos por kilómetro. Bueno, esto dependerá ya del poder calorífico que tengamos en cuenta. Muy bien, ¿qué produce un eléctrico? 0 gramos por kilogramo, 0 gramos a los 100 kilómetros y por lo tanto 0 gramos por kilómetro. ¿Esto es verdad? Bueno, pues esto realmente es verdad si consideramos lo que emite un vehículo eléctrico por donde conduce. 0, lógicamente. Pero para cargar las baterías se necesita generar electricidad y mucha electricidad. Por lo tanto, esa electricidad se genera en las centrales nucleares, en las centrales térmicas, en las eólicas, en las fotovoltaicas. Si viene la electricidad de centrales eólicas y fotovoltaicas, por ejemplo, estamos hablando de 0. Pero si viene de centrales térmicas y nucleares, entonces ahí ya tenemos un porcentaje de CO2 que tenemos que tener en cuenta y es bastante alto. Conclusión, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera depende del consumo, lógicamente. Cuanto más consume un coche, más CO2 se emite a la carretera. Y el control del CO2 por parte del escape es bastante difícil de realizar. De momento no hay catalizadores o están muy limitados para el control del CO2. Entonces, la única solución es dirigirnos hacia los vehículos eléctricos o electrificados o cambiar de combustible a combustibles que emitan menos CO2, como por ejemplo el GLP o el GNC. También la pila de combustible y el hidrógeno son unas opciones muy recomendables, aunque no factibles de momento. Aquí vemos un gráfico en el cual se muestra la evolución de las emisiones de los turismos nuevos de CO2 por gramo y kilómetro. Estamos viendo desde el 2010 la evolución por año, cómo ha ido bajando hasta que más o menos en 2019 estamos en 122,1 gramo por kilómetro. Las previsiones u objetivos, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la AEMA, y según el reglamento de la Unión Europea 2019/63, pues sitúa que en el 2030 pues estemos llegando aproximadamente a una reducción de un 55% de las emisiones. Y eso es lo que estipula también el objetivo 55, que forma parte del Pacto Verde de la Unión Europea. Objetivos de la Unión Europea para reducir las emisiones del transporte por carretera. Nuevos objetivos de emisiones de CO2 para reducir las emisiones nocivas de los nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros, es decir, las furgonetas, que es la mayor parte de vehículos. Entonces, la nueva legislación fija el cambio hacia las emisiones cero de CO2 para los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos en 2035. Es decir, se supone que a partir del 2035 no se podrán vender vehículos de combustión, es decir, no se podrán homologar ya y vender vehículos con motores de combustión. Tendrán que ser todos eléctricos. Pero bueno, esto ya, a medida que nos vayamos acercando a la fecha, ya veremos si se va cumpliendo o no, aunque todo apunta a que sí que se va a cumplir. Los objetivos intermedios de reducción de emisiones para 2030 se fijan en un 55% para los turismos y un 50% para las furgonetas. El Parlamento y los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre las normas en octubre del 2022. El acuerdo fue aprobado por el Parlamento en febrero de 2023. Y aún debe ser refrendado formalmente por el Consejo. Todo esto va muy lento en la Unión Europea. Como consecuencia de todo esto, se ha planteado para los vehículos la fase 7 de la normativa de emisiones, o lo que se denomina Euro 7. La Euro 7 es muy estricta, ya que tiene un ciclo de conducción RDE mucho más estricto y tenemos un control mucho más exhaustivo de NOx, partículas por millón de hollín, CO, NH3, que es el amoníaco, CH4, metano, CO2, es decir, que realmente se van a medir muchos más gases y los niveles van a ser mucho más bajos que los que tenemos ahora. Y además, para el ciclo RDE, posiblemente no se aplique ningún factor de conformidad o el factor de conformidad que se aplique sea un factor muy bajo. Todo esto ha creado mucha controversia en muchos países de la Unión Europea y en los fabricantes de automóviles, ya que todo esto va a suponer
que se instalen unas tecnologías muy avanzadas y muy sofisticadas en los escapes, mucho más de lo que tenemos hoy en día, y lo que tenemos hoy en día ya es muy sofisticado y muy avanzado, y eso lo que va a hacer es repercutir en el precio final del vehículo, es decir, va a encarecer los coches, y los va a encarecer de una manera bastante importante. Por lo tanto, esto al final va a repercutir en las ventas de coches y también va a repercutir en que se van a perder empleos, van a cerrar industrias y puede resultar un caos. Por eso está generando mucha controversia todo esto de la Euro 7. Por lo tanto, todavía está en el aire y todavía está por determinar cuáles son los valores finales y si se aplicará a partir del 2025, 2026 o 2027. Pero bueno, está el tema sobre la mesa y eso es lo que hay de momento. Hay ya muchos países que están oponiéndose a esta Euro 7 y de momento ya hay 9 países opuestos de la Unión Europea. Otras medidas de la Unión Europea para reducir las emisiones son, primero que todo, para reducir las emisiones del transporte por carretera, la Unión Europea pretende complementar los objetivos de CO2 propuestos para coches y furgonetas con un nuevo sistema de comercio de emisiones, el ETS, para el transporte por carretera y los edificios. ¿Qué es esto del sistema de comercio de emisiones del ETS? Pues bueno, es un sistema que funciona en base de limitación y comercio. ¿Qué significa esto? Esto significa que las organizaciones tienen derecho a emitir una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Por encima de esos límites que tienen permitido, necesitarán comprar más derechos de emisión de otras organizaciones que no hayan llegado a su límite. Bueno, pues cada derecho de emisión, llamado allowance en Estados Unidos, equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono. Y las empresas pueden comprarlos y venderlos entre sí en función de sus necesidades. Es decir, es un negocio del carbono. Si suponemos que el límite, por ejemplo, para un determinado país son 10 toneladas de carbono y que una empresa al final del año ha emitido 6 toneladas, pues tiene dos opciones. Puede elegir guardar 4 toneladas de carbono restantes para sus propias necesidades futuras o venderlas a otra empresa que ha emitido más que las 10 toneladas que tenían como objetivo. En definitiva, al final de cada año las empresas deben de haber adquirido suficientes derechos para cubrir todas las emisiones. De lo contrario, se les imponen fuertes sanciones. Es decir, tenemos un sistema en el cual se ha generado un negocio del dióxido de carbono. ¿Cuál es el precio del carbono hoy en día? Pues bueno, actualmente el precio por tonelada de CO2 es de unos 80 euros aproximadamente. Se espera que el precio por emitir dióxido de carbono a la atmósfera se cuadruplique para el año 2030. Entonces, esto es una de las medidas en las cuales está trabajando la Unión Europea para la descarbonización. Es decir, atacar al negocio del CO2. La eliminación de las ventajas fiscales para los combustibles fósiles, la revisión de la legislación sobre infraestructuras de combustibles alternativos para ampliar su capacidad, revisión de otras medidas para los aviones y los barcos, que aunque emiten menos, ahí están las emisiones, y en julio de 2023 el Parlamento adoptó nuevas normas para desplegar estaciones de recarga eléctrica para coches cada 60 kilómetros a lo largo de las carreteras principales para el 2026. Esto lo veo muy complicado, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. También proponen estaciones de repostaje de hidrógeno al menos cada 200 kilómetros para el 2031. Las normas deben ser aprobadas por el Consejo antes de entrar en vigor. Todo esto está sobre la mesa y son cosas que pueden ir cambiando durante el tiempo. Por lo tanto, todo esto forma parte de lo que se llama Pacto Verde Europeo, es decir, lo que se denomina el Green Deal. Dentro de este Pacto Verde se ha creado el Objetivo 55 para el 2030. Esto es un objetivo que aporta unas medidas para que en el 2030 los vehículos que circulan por carretera, el transporte, emita un 55% menos de emisiones comparado en 1990. Y también
abogan por la neutralidad climática a partir del 2050. ¿Qué significa la neutralidad climática? Que no se aporta CO2 a la atmósfera, o que el balance de CO2 no va a la alta, sino a la baja. Esto es lo que significa neutralidad climática. Yo esto me lo veo muy difícil, pero bueno, dejemos pasar el tiempo y a ver cómo van evolucionando todo esto. Todo esto, pues bueno, ha desembocado ahora en la polémica Euro 7, que se supone que va a entrar a finales del año 2025. Es algo que está sobre la mesa y parece ser que sí que se va a implementar. ¿Cuáles serán los valores, cuáles serán las medidas y las condiciones para las pruebas de consumo y emisiones a través de los ciclos WLTP y los ciclos RDE? Está por ver, aunque ya se tiene bastante claro. Por lo tanto, los fabricantes me parece que se van a tener que poner las pilas en todo el tema de los sistemas anticontaminantes. Una de las cosas importantes a las que tenemos que hacer frente es a lo siguiente. A la reforestación. Es decir, tenemos que centrarnos muchísimo en la reforestación, tenemos que centrarnos muchísimo en el control de la tala indiscriminada, porque al final, si nosotros intentamos reforestar los bosques, las selvas y todas las zonas de árboles, estaremos generando sumideros de CO2. Y quien mejor elimina el CO2 de la atmósfera son las plantas, los árboles, las selvas y el océano, que tiene una fuerte actividad como sumidero de carbono. Entonces todo esto también está siendo tratado a través del reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura a través de la Comunidad Europea, lo que es el reglamento UTC-UTS. Muy bien. Pues espero que más o menos este vídeo os haya resultado interesante. Si queréis más información, podéis acudir a la página web oficial de la Unión Europea, al Gobierno de España, y también podéis consultar varias fuentes en Internet. Una de las fuentes consultadas, en mi caso, ha sido Electromaps, que me ha resultado una página muy interesante. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.